Bienvenida, profesora Giovanna. Estas son las clases de fenomenología de nueva física por Giovanna Contín. Ella es profesora asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora asociada en el Millennium Institute for Subatomic Physics at the Energy Frontier. Y bueno, si tienen alguna pregunta durante la clase, las pueden escribir en el chat o se les puede dar la palabra o sea, pueden alzar la mano y pues se les puede abrir el micrófono y con toda confianza pueden preguntar. Muchas gracias. Bueno, gracias a los organizadores de esta conferencia. Eh, Mi nombre es Giovanna Cotín, como bien me comentaron, y yo trabajo en la Pontificia Universidad Católica en un área de la física teórica de partículas que se llama la fenomenología de partículas elementales, y me especializo en tratar de entender señales de nuevos modelos teóricos para poder ponerlas a prueba en experimentos de física de altas energías como los del Gran Colisionador de Hadrones del laboratorio CERN. Y bueno, esta charla la titulo Phenomenology of New Physics Beyond the Standard Model, porque nos interesa tratar de caracterizar esta nueva física. Y un poco en eso me quiero enfocar en estas dos lectures. Y como bien dijeron, en cualquier minuto me pueden interrumpir si no veo las manitos levantadas o el chat, me interrumpen nomás con audio. Y bueno, también si quieren prender sus cámaras para conocernos, también estaría súper bien. Les cuento que hoy día estoy de cumpleaños, así que feliz de compartir un poquitito hablando de física con ustedes hoy día. Ya, así que partamos. Entonces, estructuré la presentación tratando de responder a, digamos, cuatro grandes preguntas. Y como la primera parte de la lectura me voy a enfocar en las primeras dos que están a la izquierda. ¿Por qué necesitamos nueva física más allá del modelo estándar? ¿Qué tipo de nuevas físicas estamos pensando cuando, por ejemplo, pensamos en señales experimentales, los colisionadores como el LHC? Y luego la segunda parte, un poco dónde se puede buscar, o sea, qué predicciones concretas en el LHC me voy a enfocar, pero quiero un poco dejarles súper en claro de que también existen propuestas de nuevos colisionadores y otro tipo de experimentos de física de neutrinos, por ejemplo, materia oscura, en donde también uno puede poner a prueba la fenomenología de su modelo. Y en la práctica quiero detallar un poco qué es lo que realmente hacemos y contarles un poquito de este workflow o esta manera de pensar el cómo uno pone a prueba una señal o qué significa caracterizar tu modelo, cómo uno considera los efectos de los detectores del LHC, por ejemplo, etcétera, para darles como una visión un poquito más concreta de qué es lo que se hace, digamos, en el día a día en fenomenología física de partículas. Y ya como en mi diapositiva ya de resumen, quiero tratar de destacar dónde yo veo oportunidades concretas para futuros estudiantes, cuáles son los desafíos futuros en esta área, etcétera. Ya, así que espero esté como bien clarita la estructura de la presentación y entiendo que tengo una hora, así que tratemos de avanzar. La idea es que igual hay harto tiempo para discusión y eso. Quiero mostrarles un poco esta diapositiva para tratar de ejemplificar qué es la fenomenología de partículas elementales. Entonces, ustedes si probablemente conocen el arXiv, este repositorio de artículos científicos, en donde compartimos las publicaciones, digamos, inmediatamente de manera de acceso libre, antes de quizás muchas veces nuestra área de que se vayan a los journals. Y hay tres etiquetadores en física de altas energías en High Energy Physics. HEP Theory, HEP TH de Feno y HEP X de Experiment. Entonces, la fenomenología es ciertamente esta conexión que nace, es una disciplina que nace desde la física teórica, de cómo yo poder poner a prueba o cómo yo poder identificar observables claros de teorías de nueva física, más allá del modelo estándar en mi caso, y cómo se aplican a los experimentos. Y esta ciertamente es una danza entre teoría y experimento
que avanza súper rápido y hoy en día considero yo que para poder hacer fenomenología es súper necesario entender bien la teoría y entender bien del experimento. Entonces es algo que está cada vez más como al medio, diría yo, de ambas disciplinas, pero nace desde la física teórica, es decir, no siempre nosotros vamos a estar lidiando con cosas de hardware o análisis de los datos en real, digamos, de los datos que toman el HC, sino que ciertamente tomamos las publicaciones digamos, que están en el archive o ya publicadas, papers ya publicados, eh, con los resultados experimentales para quizás tratar de conseguir un nuevo modelo. Y un poco me gustaría como motivarlos un poco definir esta área, cómo la veo yo hoy. Es súper importante que estas dos áreas conversen. Entonces, los físicos teóricos y los físicos experimentales tienen que conversar porque al final la máquina, el experimento, va a ser el que va a poder decidir, bueno, existe o no quizás esta nueva partícula y para yo poder llegar a decir demostrar la existencia de una nueva partícula, digamos, tengo que entender muy bien de qué partícula estoy hablando. Entonces tengo que poder decirle al experimento, mira, un electrón, por ejemplo, que para una persona más teórica es simplemente un término cinético y un término de masa, a qué es lo que realmente está entendiendo el colisionador. Realmente yo estoy simulando mis procesos físicos en software y al final, digamos, yo puedo simular una señal con herramientas que me produzcan estas colisiones de protones, por ejemplo, me generen eventos en donde la información clave aquí es el form momental, el quadrimomentum de las partículas, eventos que yo después voy a poder analizar en base a esa información cinemática y poder tratar de caracterizar alguna topología quizás diferente o que sobresalga por sobre los backgrounds del modelo estándar, etcétera. Entonces, esta conexión es súper importante y a mí me gusta bastante esta imagen porque representa como esta sinergia. Entonces, ¿dónde estamos hoy en día y por qué queremos hacer fenomenología de nueva física más allá del modelo estándar? Entonces, para ello primero tenemos que entender dónde está el modelo estándar. Entonces, aquí un poco estoy tratando de caracterizar los grandes reinos de la física. Podemos parametrizarlo en dos escalas, ¿no es cierto? El mundo de lo pequeño y el mundo de lo muy rápido. Entonces, el modelo estándar de física de partículas es una teoría cuántica de campos que vive en el mundo de lo chico y en el mundo de lo rápido. Es decir, Quantum Field Theory es una construcción que unifica la mecánica cuántica con la relatividad especial de Einstein. Entonces tenemos que relativizar la mecánica cuántica y es ahí donde viven las partículas. Quiero que quede como súper claro que estamos en una frontera del conocimiento, o sea, en esta estrella aquí es una frontera del conocimiento. No sabemos qué hay más allá del modelo estándar, que es un modelo que predice la existencia de estas 17 partículas elementales más sus antipartículas, y todas estas partículas se han medido, se han descubierto, se siguen midiendo sus propiedades, se siguen poniendo a prueba las predicciones de este modelo son los experimentos. ¿Ya? Y hay razones por las cuales este modelo debe ser extendido y es por eso que queremos ir más allá del modelo estándar. Entonces, en las diapositivas siguientes voy a tratar de dedicar unos minutos a esas motivaciones, pero déjenme comentarles que existe otra frontera del conocimiento que probablemente es lo que están discutiendo quizás en la sala de al lado o van a discutir de teorías de relatividad general o de cómo quizás cuantizar gravedad. Y hay mucha gente en física teórica también trabajando en tratar de unificar el modelo estándar de física de partículas, digamos, con la relatividad general de Einstein. Y esa también es un área súper importante del quehacer en física teórica hoy en día. Sin embargo, hoy día yo les quiero hablar de extensiones del modelo estándar, eh, ahí estoy yo, digamos, aquí vive mi investigación, es fuera del modelo estándar, tratando de entender qué hay más allá del modelo estándar, si existen nuevas partículas, si existen nuevas físicas y cómo podríamos eventualmente detectarlas en experimentos de física alta energía. Entonces, ¿por qué necesitamos ir más allá del modelo estándar? Sí, yo ya les dije, está por una frontera del conocimiento, eh,
entendemos el mundo subatómico, perfecto. Sin embargo, hay razones, pero déjenme primero detenerme en el modelo estándar porque es un modelo maravilloso. O sea, la construcción de conocimiento que se generó, digamos, en los últimos varios años atrás para poder decir este es el modelo estándar y está completo con el descubrimiento del bosón de Higgs en el 2012, realmente es sorprendente la cantidad de datos que puede explicar. Entonces acá, cuando les llegue el PDF, pueden pinchar ahí en ese link y los va a llevar, por ejemplo, a gráficos de este estilo. Entonces, ¿qué es este gráfico? Este gráfico, que bueno, es de febrero de 2022, corresponde a mediciones por la colaboración Atlas, que es uno de los detectores del Gran Colisionador de Hadrones en CERN, del LHC, y muestran ciertas mediciones de procesos que ocurren en el modelo estándar a distintas energías del centro de masa de colisión, ya raíz S, 13 TeV, 8 TeV, 7 TeV, etcétera. Y aquí caracterizan la cantidad de datos, la cantidad estadística que pueden obtener. En el eje Y, aquí está lo que se llama la cross-section, ya que es una medida de la probabilidad, digamos, de colisión de estos protones al producir cierta otra partícula del modelo estándar. Por ejemplo, un bosón W, un bosón Z, un top antitop quark, etcétera, etcétera. Pueden notar que la predicción teórica del modelo estándar está en este cuadrado gris. Y fíjense, en muchos casos de estas mediciones es súper difícil distinguir la predicción teórica con la medición. Salvo aquí en procesos de tres estados más complejos, ahí se escapa un poco la medición de la predicción teórica. Sin embargo, yo veo esto y es como súper impactante ver lo bien que funciona el modelo. ¿Ya? Por supuesto, mediciones de este estilo se siguen haciendo y fenomenología en física de partículas, también uno puede dedicarse a mediciones del modelo estándar, como les voy a contar en unas diapositivas más adelante. Sin embargo, yo me quiero enfocar en partículas que están más allá y es por eso que hay motivaciones para buscar física más allá del modelo estándar. Entonces, tres de estas motivaciones corresponden realmente a evidencias experimentales de que el universo, como lo conocemos, no lo podemos entender con lo que hay. ¿Ya? Una de esas mediciones experimentales corresponde a las masas de neutrinos y los ángulos de mezcla de los neutrinos. Les voy a contar un poquito más en una diapositiva siguiente qué significa esto, pero resulta que los neutrinos en el modelo estándar, por construcción, tienen masa cero, pero sabemos de experimentos de oscilaciones de neutrinos que su masa no es cero, es chiquitita, pero distinta de cero, y esa es la primera evidencia, digamos, de que tiene que haber nueva física mayor al modelo estándar para poder explicar eh, esta probabilidad de oscilación que depende de la masa. ¿Ya? Otra cosa que no sabemos lo que es la materia oscura. Sabemos por evidencia astronómica, vastas evidencias astronómicas, curvas de rotación de galaxias, CMB, eh, etcétera, etcétera, de que en el universo existe un tipo de materia eh, que sabemos no corresponde a la materia bariónica. Si creemos que es una partícula, esto significa que no corresponde a ninguna de las partículas del modelo estándar. Y que abunda, digamos, la composición de la materia del universo. Y no sabemos lo que es. Hasta el día de hoy no sabemos lo que es, y esta pregunta, ¿qué es la materia oscura? O sea, debe ser una de las preguntas hoy día, creo yo, que conecta más disciplinas en física: astronomía, astrofísica, física de partículas, astropartículas, etcétera, etcétera. Hay evidencia de que hay un tipo de materia que no sabemos lo que es, la llamamos materia oscura, creemos que es una nueva partícula y la estamos buscando. También otra evidencia experimental es el imbalance que existe entre materia y antimateria en el universo. Entonces, algo tiene que haber pasado en el universo temprano, en donde se produjo alguna asimetría entre materia y antimateria, porque nosotros vivimos en un universo dominado por materia y no tenemos átomos, estamos hechos de átomos, no antiátomos. ¿Ya? Entonces, algo debe haber pasado y, digamos, en el modelo estándar uno puede calcular de cierta manera cantidades que tienen que ver con tratar de satisfacer esta abundancia o no, y el modelo estándar se queda corto, digamos. O sea, necesitamos nuevas fuentes
de explicación para entender este imbalance. Bueno, dicho esto, más aún, o sea, les mencioné tres evidencias experimentales, pero más aún, desde el punto de vista de la física teórica, hay cosas que a uno le gustaría poder explicar y que en el modelo estándar no son explicadas. Ya, por ejemplo, ¿por qué las masas de los fermiones son las masas de los fermiones que son? ¿Qué domina esa estructura? ¿Por qué esa estructura? ¿Por qué los neutrinos son tan livianitos y el top quark es tan pesado en comparación? Ese tipo de cosas a uno le gustaría que nacieran, digamos, naturalmente quizás de alguna simetría, por ejemplo. El número de familias, ¿por qué son tres? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 100? No sabemos. ¿Por qué? Ya, preguntas más complejas. ¿Por qué cuatro dimensiones, digamos, del espacio-tiempo? ¿Por qué no 11, no es cierto? Como proponen algunas teorías supersimétricas, etcétera. Eh, no se explica realmente la condición de la carga eléctrica, por qué la escala electrodébil es tan pequeña en comparación con la escala de Planck, por ejemplo. Y ya más allá de la escala de Planck no tenemos idea de lo que pasa porque no podemos juntar el mundo de lo grande con el mundo de lo chico. Entonces, todas estas cosas nos gustaría poder explicar y es por eso que la verdad es que estamos, digamos, forzados, por así decirlo, a construir nuevos modelos que predizcan cosas, nuevas partículas, nuevas fuerzas, nuevos fenómenos que me permitan tratar de contestar algunas de estas cosas. Y la gran mayoría de todas estas, digamos, construcción teórica que se ha hecho a lo largo de los años predice partículas elementales y uno puede poner a prueba esas predicciones en los experimentos. Entonces, nuevas partículas pueden manifestarse en experimentos de física de alta energía, como los del gran laboratorio CERN, que alberga esta máquina hermosa, compleja, en la cual trabajan gente de todo el mundo, en comunidad para tratar de descubrir los secretos más profundos de la naturaleza. ¿Ya? Y el LHC fue construido con el objetivo de encontrar nuevas partículas. Y este es un anillo, por si no lo conocen, es un anillo de 27 kilómetros de perímetro de imanes superconductores. Ahí hay un ejemplo de un imán superconductor. Esa fue mi primera visita al CERN. Esto está a 100 metros bajo tierra. Entonces este es el circuito más veloz de la Tierra, por el cual circulan protones la mayoría del tiempo, con un haz de protones hacia un lado, un haz de protones hacia el otro lado. Se juntan en ciertos puntos en donde la gente y las colaboraciones han puesto detectores, como el Atlas que les mencioné, o el CMS, y en estos puntos colisionan las partículas y esperando registrar qué es lo que sucede en esas colisiones en búsqueda de lo desconocido. Entonces, quería mostrarles este gráfico, porque claro, uno puede, de repente yo siempre escucho, la gente me pregunta, oye, pero si el LHC ya está, ya cumplió su rol, ya descubrió el bosón de Higgs y nada más. Entonces, sí, ciertamente el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 fue un pilar, digamos, del éxito del LHC Physics, digamos. Sin embargo, el LHC ha descubierto algo así como 59 nuevos hadrones y contando. Y son estados ligados de quarks. Quizás han escuchado de los pentaquarks, como 5 quarks, tetraquarks, 4 quarks. 59 hadrones nuevos y contando. O sea, esto es dentro del modelo estándar. Por eso quizás no tiene como tanta discusión, digamos, quizás en la comunidad o en la prensa, etcétera. Pero es una máquina que fue diseñada para descubrir cosas nuevas y ha descubierto hartas cosas. Entonces es súper impresionante que siga operando y que podamos hacer uso de los resultados de estas colaboraciones experimentales. O sea, acá les dejo una quote de un libro que me fascina de física de partículas, se llama Novel Dreams, se los recomiendo, cuesta la historia del descubrimiento del bosón Z y el W. Y aquí dice que, claro, que el LHC es esta máquina que fue construida para la búsqueda del puro conocimiento.
Y a mí cada vez que pienso como en esto, vuelvo como atrás a las motivaciones, me sorprende que esta máquina funcione por lo compleja que es. Bien, vamos a una motivación más clara de física, más allá del modelo estándar, y tiene que ver con las oscilaciones de los neutrinos. Entonces, los neutrinos son estos leptones neutros del modelo estándar. Y aquí pueden, les dibujé aquí, hay una tablita como con sus números cuánticos y qué sé yo, el lagrangiano del modelo estándar. Ustedes pueden notar, si se meten a cualquier libro, digamos, que habla de estas cosas, que no existe un término de masa porque no hay un neutrino Reinhardt, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo, en vuelo, un neutrino tiene la habilidad de transformarse en vuelo, por ejemplo, si se produce el Sol y viaja a la Tierra, de cambiar de sabor, ¿ya? Un neutrino tipo electrónico, los sabores son tres, electrón muon. Entonces, resulta que yo puedo expresar eh, digamos, el estado de sabor de este neutrino en el tiempo como una combinación lineal de los autoestados de masa. Ya ustedes saben de que si uno quiere encontrar, digamos, los autoestados de masa, de, no sé, ¿cómo se llama? Un autovalor, si han tenido mecánica cuántica, uno puede tener una solución de partícula tipo onda plana, por ejemplo, y la puedo descomponer en componentes de sus autovalores o autoestados. Esto es como bien parecido, ¿ya? Entonces el neutrino va a tener una matriz de mezcla en donde yo voy a poder rotar estos estados de sabor eh, con ciertos elementos de matriz, digamos, a autoestados de masa. Entonces uno puede calcular, esto es mecánica cuántica, puede calcular la probabilidad de oscilación o de pasar, digamos, de un estado leptónico, no sé, alfa a 1 beta. ¿Ya? Y sabemos que cuando, no sé, usamos la notación bracket, corcheteamos estos estados y el módulo al cuadrado, ¿no es cierto?, representa la densidad de probabilidad. Y si uno calcula esto para simplemente dos sabores, porque es más facilito, se da cuenta de que la probabilidad de oscilación depende de la diferencia de masas al cuadrado por ciertos factores que tienen que ver con la distancia de la producción de este neutrino hasta cierta fuente donde yo lo detecto y su energía, ¿ya? L sobre E. Entonces, si yo observo esto, si esto es distinto de cero, significa que delta M squared es distinto de cero. Por ende, el observar una probabilidad no nula es evidencia, digamos, de que los neutrinos deben tener masa. Y bueno, resulta que esto se midió y nuevamente un premio Nobel en física a Callita y Tallay Callita y Arthur McDonald, que fueron los spokesperson de las colaboraciones experimentales que descubrieron las oscilaciones de neutrinos. Esto fue premio Nobel en el 2015, un detector en particular, el Super Kamiokande en Japón, eh, detecta, por ejemplo, neutrinos atmosféricos. Entonces acá hay una tablita en donde pueden ver eh, que para yo poder observar o maximizar la probabilidad de ocurrencia, este cociente L sobre E, si delta M es muy chiquitito, o sea, fíjense de los órdenes de los electron volt, la masa del neutrino, ¿ya? Piensen que la masa del protón es un gigaelectron volt más o menos. Súper, súper chiquitito. Este L tiene que ser súper grande, ¿ya? O la combinación de L sobre E tiene que ser grande para poder observar esto y super capillo grande, por ejemplo, lo observo. Entonces sabemos que los neutrinos tienen que tener masa. Y hay un montón de teorías que motivan masas de neutrinos, ¿ya? Disculpa, una pregunta. Dígame, sí. Ahí experimentalmente, ¿cómo saben que osciló el neutrino? Bueno, esta cosa, este experimento, por ejemplo, es un tanque de agua, ¿ya? Acá tú puedes ver que todas estas tubitos acá son tubos fotomultiplicadores. Y acá hay agua, entonces debería haber elegido quizás, bueno, si te metes a googlear, hay como gente paseándose en un botecito acá adentro. ¿Ya? Entonces resulta que tú estás con tu tanque gigante de agua, que es tu experimento súper camillo de carne, lleno de tubos fotomultiplicadores, y esperas que venga un neutrino, ¿ya? Tipo electrónico. Tú sabes que los del Sol, por ejemplo, son en su mayoría tipo electrónico. Ya ese neutrino te va a aparecer
de los procesos, digamos, de fusión que hay en el Sol, se produce un beta decay por la fuerza nuclear débil, ¿no es cierto? Te aparece un neutrino tipo electrónico y esa cosa interactúa con los núcleos de agua. Y al interactuar con el núcleo de agua, de alguna manera hay un proceso también que tiene que ver con fuerzas nucleares débiles y tú vas a detectar fotones. Y el cómo, la disposición de energía angularmente, en función de coordenadas, digamos, de tu detector, el perfil de si es un electrón tipo electrónico o muónico es distinto. ¿Ya? Entonces, si tú te metes como a los artículos experimentales, aquí te dejé el link de donde saqué la foto, ellos en el experimento te pueden explicar mejor el detalle, pero tú puedes comparar, digamos, imágenes y así decir, bueno, esta reacción de este neutrino con este núcleo de agua tiene tal forma o tal distribución y calza, digamos, con que si esta cosa fuese electrónica, tipo electrónico, o tipo muónico, por ejemplo. Entonces ahí uno puede distinguir. Es bien complejo, pero se puede hacer. Ok, muchas gracias. ¿Respondí a tu pregunta, Fabi? Sí, 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 gracias. Súper. Genial. Entonces vamos un poco ya a como qué posibilidades puedo yo tener para tratar de explicar la masa de neutrinos, porque necesito ir más allá al modelo estándar para poder explicar esto. Entonces hay distintos mecanismos de generación de masa de neutrinos y se llaman así como lúdicamente los seesaw mechanisms. ¿Ya? Los seesaw mechanisms, seesaw es este juego del balancín, ¿ya? En donde lo pequeño de la masa del neutrino, un electrón por el modelo estándar más o menos, yo la puedo explicar porque existe otro neutrino right-handed, mucho más pesado que el modelo estándar, que los del modelo estándar, que le hace de balancina. Entonces, mientras más pesadito sea este, más livianito tiene que ser el neutrino del modelo estándar. ¿Ya? Y hoy en día la jerga, la jargon, es que estos modelos predicen estados de heavy neutral leptons, es decir, leptones pesados neutrales. ¿Ya? Ahora, uno puede como tratar de sistematizar estos modelos, pero la verdad es que hay varios, ¿ya? Y yo los puedo, digamos, estos mecanismos de tipo CISO, eh, los puedo introducir en distintos frameworks más allá del modelo estándar, ¿ya? Pero yo la verdad no sé si estos neutrinos nuevos, que serían los HNL, Heavy Neutral Lepton, este grandecito acá, es su propia antipartícula o no, qué masa tiene, entonces hay bastante libertad para poder poner a prueba estos modelos. Entonces, déjenme contarles brevemente sobre el típico modelo Maya, el modelo estándar, que sería el Minimal Type 1 CISO o el Minimal HNL CISO Model. Tiene varios nombres ya hoy en día, pero es lo más fácil que uno puede hacer, digamos, lo más directo que uno podría hacer, que es agregar un neutrino right-hand n grande al modelo estándar y construir una matriz de masa en analogía con lo que pasa con otras partículas. Y resulta que, ¿por qué se llama CISO? Porque hay un ángulo de mezcla acá que va a depender de qué tan grande sea esta nueva masa de Majorana, MN grande. Y lo chiquitito de la mezcla, acuérdense, acá les dibujé de nuevo el autoestado, cómo se compone de un poquito de núcleo del modelo estándar, el autoestado, digamos, de sabor, un poquito de modelo estándar, o quizás harto o poco de contribución right-handed, de estos BLN corresponden a estos elementos de la matriz de mezcla. Va a ser proporcional al cociente de estas dos cosas. Entonces, mientras más grande sea este número, más chico va a ser esto para, digamos, fijar esta mezcla. Entonces se pueden poner constraints en este ángulo de mezcla y está más. Ya ese es como el típico límite del CISO que se llama, o el de CISO limit, si escucho, por ahí. Pero ciertamente esa no es la única forma, o sea, uno puede introducir no solamente neutrinos right-handed, sino que quizás un nuevo singlete por ejemplo, escalares, qué sé yo, y esta cosa puede venir acompañada de un término de masa mu, en donde yo puedo exigirle a este mu, si este es muy chiquitito en comparación con esta masa de Majorana en este elemento de matriz, entonces ahora la masa del neutrino se explica por lo chico de la masa de este nuevo escalar, perdón, nuevo singlete,
en vez de lo grande de la masa de Majorana en el otro caso. Entonces hay un montón de modelos, ya eso les quiero decir. Hay varios modelos que uno puede poner a prueba eh, para poder responder a la pregunta cuál es el mecanismo detrás de la generación de masa de los neutrinos, que me puede explicar las oscilaciones de neutrinos que yo observo, mido en la naturaleza. ¿Ya? Entonces, al hacer fenomenología de partículas elementales más allá del modelo estándar, podemos dar una respuesta a este mecanismo, poniendo a prueba estos modelos que predicen neutrinos más pesados que el modelo. Ya, materia oscura. Les contaba, materia oscura eh, constituye cerca de un 84% de la materia, del contenido de materia total del universo. ¿Ya? Hay muchas cosas que no sabemos de la materia oscura, pero sabemos que tiene que ser estable, porque si no, no estaría ahí, neutral, porque si no interactuaría con, digamos, los fotones, qué sé yo, no bariónica, es decir, no como la materia normal, hecha por bariones, ¿ya? Recuerden, el protón es un barión, y tiene que ser lo suficientemente masiva como para satisfacer los datos astronómicos, cosmológicos que tienen que ver con la formación de estructura en el universo. ¿Ya? Em, Aquí les muestro una fotito. A ver, ay, vi el chat. Dice, ¿esos cambios en la masa dependen de la escala de energía o se considera la misma escala para ambos? ¿Te refieres, Camilla, te refieres al tema de los neutrinos? Se considera la misma escala de energía para ambos. Claro, mira, lo que pasa es que yo te resumí la historia. Entonces, en general, lo que uno realmente puede medir son diferencias de masa, ya no la masa absoluta, ya de las partículas. Entonces, yo sé las diferencias de masa. Entonces, yo sé que de los modelos que mostré, claro. Entonces, yo mido diferencias de masa, eso significa que puede que uno de estos neutrinos, si introducimos, digamos, sabemos que en el modelo estándar tenemos tres, puede que hay ciertos como jerarquías, ¿ya? En donde uno dice, bueno, el estado número 3 es el más liviano, el estado número uno es el más liviano, como jerarquía clásico invertida, y uno tiene la libertad para hacer, por ejemplo, uno de esos estados cero. Pero el orden de magnitud de las masas sería del orden del un electrón volt, ¿ya? Entonces, aquí yo estoy tratando en estos modelos que estoy mostrando, son mecanismos para tratar de entender por qué esa masa del neutrino, m nu chiquitito, es tan chiquitito, ¿ya? Entonces, fíjate que m nu del orden de un electrón volt, tú lo puedes lograr con mixing del orden uno, por así decirlo, y masas de Majorana del orden de 10 a la 16 gigaelectron volt. Ya esos son los modelos como el típico fijar las energías como lo primero que la gente empezó a hacer. Pero resulta que a mí nada me prohíbe que esta cosa, este mixing, sea minúsculo. Entonces puedo tirar para abajo esta masa a valores de los electron volt accesibles para el HC. ¿Ya? Entonces esos cambios van a depender de si tú amarras la relación de la masa del neutrino, porque la masa del neutrino tú la puedes extraer de un fiteo de todas estas mediciones de las diferencias de masa de los neutrinos y parámetros de oscilación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tú, digamos, conoces experimentalmente y luego tienes la libertad, porque esto es un modelo que no se ha visto, ¿ya? De explorar el espacio de parámetros de los mixing, que serían estas matrices V, y las masas, que serían, o la escala de energía, puedes pensar el mu y el mn grande, eh, qué tanto se pueden mover como para satisfacer el constreño experimental sobre m nu chico. ¿Ya? Entonces, no es la misma escala de energía para ambos. Puede que calcen en algún valor, digamos, pero en general, lo que tú tienes que hacer si quieres explicar un modelo de masa de neutrino es amarrar estos parámetros. ¿Ya? Súper. Bien, entonces está, ¿cómo vamos con el tiempo? Parece que me quedan unos 20 minutitos. Materia oscura. Entonces, la materia oscura sabemos que está ahí, digamos. Que, por ejemplo, mira, les muestro esta evidencia.
que a mí me gusta mucho, es del James Webb Telescope, tomado en julio del 2022, en donde estas cosas son galaxias, ¿ya? Y si se fijan, em, cada galaxia está como estiradita, así como, ya, como una gomita. No sé si tienen esos snacks de donde están ustedes, pero acá en Chile hay unas típicas gomitas que uno estira y que comía cuando pequeño. Esa cosa está es la luz que viene detrás de esa galaxia, está curvada. Y está tan curvada que yo no puedo explicar tal nivel de curvatura con la materia bariónica que yo observo. ¿Ya? Por ende, tiene que haber algo ahí que está afectando esa luz. Sabemos los efectos gravitacionales que tiene la materia oscura sobre la materia normal. Y, y esto es evidencia de materia oscura, pues esto se llama Strong Gravitational Lensing. ¿Ya? Ahora, lo impresionante es que no tenemos idea de la masa de la materia oscura. No sabemos cuándo se produjo en el universo temprano. Y puede ser cualquier cosa, digamos, pueden ser partículas elementales, ya a la escala electrodébil, pueden ser objetos supermasivos, ya como agujeros negros primordiales, por ejemplo, hay teoría, pueden ser campos, partículas ultra livianas, eh, que se generaron, digamos, en cierto proceso, etapa cosmológica. En verdad no sabemos. Entonces, la fenomenología, es decir, la capacidad de poner a prueba modelos de materia oscura, es una cosa que abarca algo así como 80 órdenes de magnitud. Por ende, esto abre un montón de oportunidades para investigación. Entonces, siempre que hay una limitación, yo aconsejo o trato, o me predico a mí misma, tratar de ver una oportunidad ahí. Y acá hay bastante oportunidad en investigación. Para poder tratar de responder qué es la materia oscura o cuál es la masa de la materia oscura, si es que es una nueva partícula. Otra motivación, voy a avanzar un poquito más rápido, tiene que ver con tratar de explicar quizás alguna anomalía en los datos. Entonces, estas cosas cuando ocurren, como que la gente o el público en general o en las noticias, eh, como que hacen harto show de repente, ¿no es cierto? Uno escucha, a lo mejor nuevas fuerzas fueron descubiertas, qué sé yo. Pero hay que tener ojo con estas anomalías, ¿ya? Les quiero contar sobre una anomalía que todavía está, que tiene que ver con la masa del bosón W, ¿ya? Entonces acá hay un gráfico en donde muestra las distintas mediciones de distintas colaboraciones experimentales, inclusive, por ejemplo, en el HC el 2023, que miden la masa de este bosón. Entonces, la masa del bosón W es algo que uno pensaba que estaba súper bien entendido dentro del modelo estándar. Bueno, resulta de que hay un experimento en Fermilab, que también es un experimento en Estados Unidos, que reporta una medición que se escapa significativamente con respecto a la predicción del modelo estándar. Si calzara con la predicción del modelo estándar, estaría aquí sobre esta línea. ¿Ya? Y la gente está, digamos, vuelta loca tratando de entender por qué. ¿Significa que está malo el modelo estándar? ¿Significa de que el experimento hizo una medición mal? ¿Qué significa? Entonces ha habido harta discusión al respecto. Eh, por supuesto, hay ciertas como inconsistencias, digamos, entre estas mediciones. Hacer estos análisis es súper difícil y hay que esperar a que, digamos, hayan nuevas mediciones para tratar de dilucidar esto y que hayan mejores predicciones teóricas. Pero desde el punto de vista de nueva física, un BSM Phenomenologist puede decir, oh, genial, porque yo tengo un modelo en donde hay nuevas contribuciones, por ejemplo a la masa de este bosón W mediante, por ejemplo, nuevas partículas que pueden colarse en estos luz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en verdad yo estoy midiendo esto quizás porque existe alguna partícula supersimétrica, por ejemplo, como un squark, que puede estar alterando esta medición porque habla con el bosón W, habla poquito quizá. Hay constraints sobre lo que se llaman Electroweak Precision Observables, que uno tiene que respetar si es que quiere decir que un modelo satisface esto, pero hay espacio, o sea, y si se fijan, digamos, en la literatura,
aparecen estas anomalías y hay un montón de científicos tratando de entender o de predecir teóricamente por qué esto ocurrió, o por qué esto podría ocurrir, en qué nuevo modelo. Es cosa que se metan en InspireHead y pongan en la búsqueda, digamos, CDF2W+. Entonces aquí hay un montón de artículos tratando de explicar esto. Pero uno quiere poder explicar estas anomalías y por eso también puede ser una motivación súper práctica, válida, más allá de las motivaciones teóricas o deseos teóricos que yo presenté anteriormente. Por supuesto, si uno quiere encontrar un modelo de la naturaleza que satisfaga BSM Physics, tiene que respetar los constraints experimentales que mencioné anteriormente. O sea, idealmente explicar masas de neutrinos, materia oscura, materia antimateria simetría, etc. Otra anomalía, esta ya se fue, ya esta todavía no persiste, pero igual se las muestro porque ha tenido harto discusión en la comunidad. Ya, entonces en el modelo estándar resulta que la naturaleza, decaimientos raros de mesones, por ejemplo, como un B a dos muones o un B a dos electrones, ¿por qué yo debería preferir el decaimiento de electrones versus muones? Entonces, si se supone que no hay ninguna razón, entonces poder ver desviaciones de esto que se llama la lepton flavor universality, universalidad en estos decaimientos hacia el tipo de sabor, es algo que se pone a prueba y resulta de que la colaboración LHCb, Large Hadron Collider Beauty del LHC, reportó una desviación con respecto al modelo estándar en decaimientos de mesones B. Entonces, se construyen observables, estos observables RK, que corresponden a cocientes de branching ratios, ratios of branching ratios, ya que corresponden un branching ratios a la probabilidad, por ejemplo, que un mesón B plus se transforme en un K plus, mu más, mu minus. Y esto se midió y resulta que el HCB reportó que estos cocientes, digamos, estaban desfasados de uno. Si estas cosas fueran iguales, la medición estaría en uno y se escapaba de uno. ¿Ya? Pero resulta que ya hicieron el análisis de nuevo y ya no está esta anomalía. Sin embargo, hay otras anomalías en otro tipo de observables, con mesones tipo D, que todavía existen, pero 3 sigma es poquito, ¿ya? Uno, en física de partículas experimentales, los experimentales ponen hoy día una cota de 5 sigma, ¿ya? Para poder hacer un claim de un descubrimiento. Es decir, la probabilidad de que esta cosa que yo estoy midiendo eh, corresponda a background, es decir, cosas conocidas, es algo así como, tiene que ser como 1 en 10 elevado a 36. O sea, parametrizar una probabilidad muy pequeña de que lo que yo estoy observando realmente se debe a background, por ende, probablemente a efectos desconocidos. Bueno, y acá les muestro el típico diagrama tipo pingüino, que no sé si lo han escuchado, pero en honor a John Ellis, que tampoco sé si lo conocen, pero es famoso por estos diagramas, digamos, los penguin diagrams. Así procede el decaimiento de un mesón B en el modelo estándar a dos leptones, por ejemplo, y un K+. Y hay modelos teóricos, por ejemplo, introduciendo aquí en vez de este loop de la cabeza del pingüino, por así decirlo, con el W, un estado nuevo, una partícula nueva, por ejemplo, llamada un leptoquark, ya que es una cosa que se puede acoplar a leptones y quark, que se puede acoplar aquí en estos distintos vértices y por ende afectar esta medición. De manera análoga a lo que pasaba con el caso de tratar de explicar anomalías de la masa del bosón doble. Bien, uno también puede pensar en la nueva física, eh, cómo, a qué escala está, que tiene que ver un poco con la pregunta que me hacía Escamilla. Entonces, yo sé bueno, cuando hablamos de escala de nueva física, pensamos en la masa de esta nueva potencial partícula hipotética, que caracterizamos como lambda. ¿Ya? Entonces resulta de que cuando se empezó a construir el modelo estándar, bueno, por supuesto apareció la cromodinámica cuántica, QCD, ¿no es cierto? Que es una teoría maravillosa que explica, digamos, las interacciones fuertes, en donde voy a tener una escala característica de esa física
llamada lambda QCD, que es algo así como la masa del pión. Y sabemos ya que cuando estamos yéndonos a más alta energía, ¿no es cierto?, es donde es válida mi teoría de perturbaciones a escalas muy chiquititas. Ya necesito altas energías para probar escalas chiquititas. Y uno puede pensar en el modelo estándar como una teoría efectiva de una teoría más grande, ¿ya? Y esta cosa está cobrando harta popularidad. Entonces, acá hay un artículo del CERN Courier, que es una revista del CERN, que es súper buena, yo se las recomiendo. Les dejo el link en 2023, un artículo que se llama A Theory of Theories, una teoría de teorías hablando, digamos, sobre los efectos de Effective Field Theory. Ya que es decir, yo tengo mi modelo estándar o mi teoría y donde van a haber ciertas partículas hasta cierta masa, hasta cierta escala, y de ahí para allá yo no sé lo que pasa, ¿ya? Entonces yo puedo clasificar una teoría efectiva en donde parametrizo, digamos, lo que no conozco y sé de que la teoría, digamos, que abarca todas las explicaciones que yo quisiera que abarcara, viva una escala lambda de la nueva física, y por ende yo puedo quizás en el LHC, cuando pongo a prueba estos modelos construidos de esta manera, poner, por ejemplo, cotas sobre la escala de esa nueva física. Ya, entonces hay distintas escalas que uno entiende y que va entendiendo, digamos, cómo, eh, por así decirlo, podría esta interpretación de Effective Field Theories ser válida perfectamente en el modelo estándar, ¿ya? Y esto es algo que está cobrando bastante poder en física teórica y en fenomenología, ¿ya? Entonces yo puedo tener modelos que son válidos hasta cierta escala, que predicen nuevas partículas con nuevas masas, nuevos acoplamientos, etc. Estoy ya acercándome al final de la primera parte. Entonces, eh, uno cómo caracteriza la nueva física puede hacerlo como ya les conté. O sea, yéndose a teorías efectivas, uno puede pensar que su modelo, el modelo estándar, o sea, el modelo, digamos, que abarca el modelo estándar, ya con todo lo que, satisfaciendo masa de neutrinos, por ejemplo, materia oscura, etcétera, va a ser el modelo estándar, pero visto como una cosa truncada, ya, de una teoría mucho más general, en donde yo incluyo contribuciones que están suprimidas por esta escala de energía, ¿ya? Entonces hay un montón de teorías, ahí les dejo ciertos links. Uno puede pensar en un modelo simplificado, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los neutrinos que yo les contaba antes, puedo decir, bueno, yo sé de que quizás alguna señal característica no necesito introducir tres neutrinos más allá del modelo estándar, sino que introduzco solo uno. ¿Ya? Yo sé que eso no me va a filiar bien las oscilaciones, pero sí me va a servir para caracterizar quizás una señal. Entonces puedo fijar el mecanismo de producción, puedo fijar la masa, puedo dejar ciertos parámetros libres en la teoría, solamente dos, la masa y los acoplamientos, y así poder diseñar una búsqueda, por ejemplo. Eso es súper válido. ¿Ya? O si uno piensa en un modelo ya totalmente completo, uno tiene que pensar en todos los acoplamientos, en todas las masas de las nuevas partículas, por ejemplo, modelos de supersimetría, etcétera. Ya los tres, digamos, maneras de pensar en modelos son útiles y tienen problemas y ventajas, digamos. Y las colaboraciones experimentales en general trabajan con modelos simplificados, ¿ya? Porque así son más eficientes al presentar los resultados y no tienen que pensar en una búsqueda, digamos, dedicada para cada tipo de modelo. Entonces son como benchmarks que se les llama, ¿ya? Y esto es algo que es súper útil para nosotros los teóricos, digamos, que queremos entender cómo aplica ese resultado experimental quizás para mi nuevo modelo. Por ejemplo, yo puedo pensar en que tengo un modelo de supersimetría, en donde tengo nuevos neutrinos pesados, materia oscura, etcétera. Y esta imagen a mí me gusta para poder pensar en esta nueva física, ya que las colaboraciones experimentales están poniendo a prueba desde el punto de vista de modelos simplificados, eh,
puedo pensar en cualquier sector dark de partículas, en donde tengo nuevas partículas y fuerza. Y por ejemplo, tengo un fotón que se mezcla un poquito con el fotón del modelo estándar, se mezcla poquito, por eso no lo veo. Entonces le llamo un dark photon a mi nuevo estado, por ejemplo. O un Higgs, bosón de Higgs, que se puede mezclar quizás con otro escalar, un dark Higgs, con un poquito de acoplamiento, o un neutrino con un dark neutrino, como les comenté anteriormente. Entonces hay dos parámetros importantes acá, la mezcla, que tanto habla la nueva física con el modelo estándar, y la masa de esta nueva física, que sería la masa de esta nueva partícula hipotética. Entonces las colaboraciones experimentales hacen sus búsquedas y presentan estos resultados, usualmente en estos modelos simplificados, donde yo tengo un coupling fijo, y eso me va a determinar el mecanismo quizás de producción fijo de esta partícula, y ciertos benchmarks de el espectro que se llama, o las masas de las partículas de mi modelo. Entonces, si han visto estos resultados experimentales del LHC, eso significa, ¿ya? Entonces tengo distintos tipos de búsqueda, en donde se fija la producción de la partícula hipotética, se fija el estado final, esto es lo que es la señal, ya cuántos leptones, cuántos jets, cuánta energía perdida. Vamos a hablar un poquito de estas cosas en la siguiente lectures, en la siguiente lecture, cuál es la luminosidad, y pongo un límite, es decir, sé que para este modelo simplificado, ¿no es cierto?, de, no sé, por supersimetría, de neutralinos, charginos, que son partículas hipotéticas, eh, establezco con una confiabilidad estadística grande, digamos, del 95% es la convención, de que bajo este modelo simplificado, este escenario, con tales assumptions de las masas, partículas de menor o igual a 0,96 tera-electron-volt no pueden existir. Y ahí es por eso que uno dice, las bounds del LHC de la nueva física están por cerca de la escala de los tera-electron-volt. Cada búsqueda, en el fondo, es una estrategia distinta para buscar ciertos modelos de manera simplificada, como les comenté. Y desde el punto de vista teórico, las propiedades que van a definir estas señales experimentales corresponden a las masas de las partículas, los acoplamientos, las cargas eléctricas y las vías medias, ¿ya? Entonces, hay un montón de teorías con estas propiedades de partículas diferentes y son mucho mayor que estos resultados experimentales. Entonces, la pregunta de la siguiente lectura, gran pregunta, va a ser cómo buscar, cómo buscarlas. Y quiero dejar esta diapositiva para básicamente terminar esta primera parte con que la escala de la nueva física puede estar en la frontera de la intensidad, que es lo que se llama, ¿ya? O sea, acoplamientos no tan, digamos, pequeños con respecto a las interacciones del modelo estándar. O sea, la física conocida va a vivir en este triángulo aquí, o a escalas de energía muy, muy, muy grandes. Entonces, la posibilidad de buscar y hacer fenomenología de nueva física más allá del modelo estándar realmente cubre un montón de fronteras, la frontera de la intensidad, la energía, la vida media, y además puede hablar con la frontera cósmica, digamos, tratar de buscar partículas en experimentos de ondas gravitacionales, de experimentos de rayos cósmicos, etcétera. Así que hay un montón de posibilidades en donde esta nueva física puede vivir, que estamos buscando, digamos, hasta el día de hoy. Básicamente, esta nueva física se puede buscar en distintas fronteras, ¿ya? La frontera de la energía con nuevos colisionadores, la frontera de la intensidad con experimentos, eh, digamos, con beams muy intensos, como quizás colisionadores lineales, propuestas, etcétera, a lo largo del LHC, y nuevos experimentos propuestos para ser parte del anillo del LHC en las regiones más lejanas a los detectores clásicos como Atlas o el CMS. Esto se abre una frontera de la vida media que voy a detallar más adelante, que es lo que me especializo yo. Y ciertamente uno puede buscar nueva física también en experimentos cósmicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde buscarlo? Entonces, quiero hablar hoy día, en esta última parte, sobre colisionadores, ¿ya? Entonces, el foco va a ser predicciones en experimentos física de alta energía que yo puedo medir en tierra, ¿ya?
el LHC es una máquina que está a 100 metros bajo tierra. Futuros colisionadores, comentar un poquito sobre otro tipo de experimentos, ¿ya? Y cómo buscarlos, es decir, ejemplos dedicados de trabajos seleccionados en donde uno pone a prueba su modelo, digamos, ¿ya? Y aquí voy a comentar sobre algo que creo que es extremadamente importante hoy día, que tiene que ver con cómo yo puedo utilizar los resultados de los colisionados, del Gran Colisionador de Hadrones, por ejemplo, eh, que son resultados interpretados en ciertos modelos simplificados para ciertos benchmarks, como les comenté anteriormente, a un modelo más complejo o a otro modelo, en donde quizás puede tener una topología parecida, pero no es el mismo modelo. Eh, Esto abre todo un mundo en Collider Phenomenology que se llama Model Reinterpretation y básicamente destacar algunas oportunidades futuras y cosas interesantes que creo yo que están pasando. Entonces, hablemos de colisionadores, Collider Phenomenology. Entonces, para yo poder hacer Collider Phenomenology, necesito saber cuál va a ser la respuesta del paso de mi partícula a través de un detector. Y en general, los detectores del LHC se construyen en como esta estructura de capas, ¿ya? Entonces, podemos pensar en estos detectores como grandes cebollas, ya que yo corto y cada parte de esa, cada, digamos, capita de esa cebolla corresponde, digamos, a un detector enteramente diferente. Entonces, uno parte con los inner trackers, ya que son es tecnología de silicon pixels en general que me permite a mí reconstruir vértices de partículas, identificar el paso de una partícula cargada por ahí. Eh, Luego están instrumentos que se llaman los calorímetros, que están diseñados para medir energía, ¿ya? Entonces está el calorímetro electromagnético, en donde una partícula, digamos, de naturaleza electromagnética, un fotón, por ejemplo, puede depositar gran parte de su energía en esa parte. Está luego el calorímetro hadrónico. Luego existe un espectrómetro de muones. Los muones son partículas que tienen vías medias más grandecita y pueden llegar hasta el final de los detectores, ¿ya? Eh, Ay, no sé por qué estaba contando acá. Ah, sí, acá hay un imán superconductor. Entonces, este sería el espectrómetro de Moore, ¿ya? Estas cosas rojas. Entonces, este, por ejemplo, es un display del CMS, que es el Compact Muon Solenoid. Entonces, yo sé que un muón me va a llegar hasta el fondo, como representa la línea azul, el electrón va a tener marcas en la parte de los inner trackers y va a depositar energía en el calorímetro electromagnético. El fotón no tiene carga eléctrica, por ende no va a dejar nada en la primera capa, pero sí voy a ver que deposita energía en el calorímetro que viene y así. El neutrino, como es neutral, no tiene carga, interactúa súper débil, va a pasar desapercibido totalmente, a no ser de que yo haga algo, ¿ya? A no ser de que yo diseñe una manera de ver lo que no puedo ver. Y eso es algo que a mí me llama harto la atención, lo encuentro súper interesante, es como muy creativo esta cosa de la construcción de diferentes observables en los colisionadores. ¿Ya? Entonces, dependiendo de dónde cae la partícula en tu detector y cuáles son sus números cuánticos, esto me va a determinar la señal experimental. ¿Ya? Entonces, hay señales experimentales o observables, cosas que yo sé que los detectores van a poder medir. O sea, el detector me va a poder saber decir, mira, esto es un electrón, esto es un muón, esto es un jet, esto es probablemente un neutrino. Y estas son señales que yo le llamo estándar, que son, digamos, lo que se ha estado haciendo por harto tiempo, digamos. Eh, yo sé que, por ejemplo, los quarks yo no los puedo ver solito, ¿ya? Y los quarks partículas hadrónicas, digamos, van a tener un proceso de hadronización y yo puedo juntar en un conito de energía, digamos, todos esos estados finales hadrónicos y eso es lo que se llama un particle jet, que es un quark hadronizado, ¿ya? Si yo conozco, por ejemplo, pensemos en el Atlas, ya esta cosa, o en el CMS, son detectores con simetría cilíndrica, entonces esto es cortarle un plano transverso, digamos, a ese cilindro y mirarlo como de arriba, ¿ya? Si yo conozco todo lo que está pasando en el evento, es decir, en la colisión de protones, puedo reconstruir todas estas cosas, que son cosas cargadas eléctricamente, visibles para el detector,
simplemente por conservación de momentum en el plano transverso, yo sé que todo lo visible tiene que ser igual a menos lo invisible. Perdón, me adelanté. Y ese es este observable que se llama la Missing Transverse Momenta o Missing Energy o Missing Transverse Energy, se lo dice de muchas formas, pero viene de la conservación de momento. Bueno, esto asume que las partículas son producidas en el LHC y decaen inmediatamente luego de ser producidas en la estrella. La estrella es donde está la colisión de los protones. Pero puede ser, y esto motiva señales más exóticas, que se producen cuando quizás yo tengo una partícula que tiene una larga vida media, ¿ya? Es decir, vive lo suficientemente como para atravesar un poquito de distancia antes de decaer en el detector, y esto da origen a distintas señales. Entonces, voy a destacar una que serían los displaced vertices, ¿ya? Que son puntos, ¿ya? De decaimiento desplazados del punto de colisión, en donde yo puedo identificar el punto de decaimiento de esa partícula de larga vida media, ¿ya? Y esto es algo que va a quedar un poquito más claro con esta visión. Entonces, yo sé que las partículas van a seguir una ley exponencial de decaimiento. Entonces, para ciertos valores de la cinemática, ¿ya? Si tau es la proper lifetime, es la vida media propia, si yo multiplico por un factor relativista beta gamma, voy a tener, que es el boost, me va a dar realmente la distancia recorrida por esa partícula en el lab frame, ¿ya? Entonces, si yo tengo una cierta C tau, yo puedo computar esta probabilidad de decaimiento y voy a poder estimar, bueno, qué porcentaje de mi partícula va a decaer en los calorímetros, qué porcentaje de mi partícula va a decaer en el muon system. Y así puedo diseñar distintas estrategias porque, a lo mejor, bueno, los experimentos son súper eficientes, digamos, para reconstruir quizás vértices en los inner trackers, ¿ya? Pero yo digo, bueno, tengo solamente un 25% de mis decaimientos ahí, pero quizás eso es suficiente, porque como es tan eficiente, de esos 25 los voy a captar casi todos, entonces me conviene hacer eso que hacer como un target de mi búsqueda de un 60% de los eventos de los calorímetros, que a lo mejor la resolución es peor. Entonces, como que un poco ese es el juego en los experimentos para poder diseñar las búsquedas experimentales. Y acá hay otro plano, otro dibujo de partículas que decaen tardíamente. Entonces, por ejemplo, un vértice desplazado, yo puedo reconstruir ese puntito ahí en los inner trackers. Y esa va a ser una señal que, que me va a ser útil porque yo sé que en el modelo estándar, después de cierta masa, que va a estar dado por esto, digamos, recuerden, el factor de boost depende de la energía y de la masa de la partícula. Yo sé que después de ciertos GeV, nada en el modelo estándar me va a decaer macroscópicamente con cierta masa más allá de 5 GeV, que sería la masa del mesón. Entonces ahí yo sé que estoy en una región en donde si veo un evento así, es muy probable que esté en presencia de nueva física, porque nada en el modelo estándar me decae así, ¿ya? Entonces es como lo que motiva esta frontera de la vida media, la Lifetime Frontier en Collider Phenomenology, que yo considero es como lo más hot topic que hay en LHC Physics hoy. Eh, y la pregunta es la siguiente, o sea, ¿estamos considerando esta propiedad a concho, digamos, 100% presente que la partícula puede decaer macroscópicamente para poder pensar en búsqueda? Y la verdad es que no, no, porque si yo, estas partículas, estos circulitos son partículas conocidas, ¿ya? Entonces, hay partículas en el modelo estándar, por ejemplo el Higgs, que se produce e inmediatamente decae a cosas del modelo estándar, ¿ya? El muón, por ejemplo, yo les contaba, decae un poquito más tarde, ¿ya? Porque decae mediante un bosón W masivo que está off the mass shell, ¿ya? Y así hay un montón de mesones y cosas que están por acá. Entonces, hay un montón de análisis experimentales que se preocupan en los otros extremos. Entonces, muchas de las partículas se producen inmediatamente decaen, que sería este régimen de acá, o por el otro extremo, son totalmente estables para las escalas de tiempo de los detectores y atraviesan totalmente el detector. Ya estas serían como las búsquedas estándar, missing energy y cosas prompt.
pero hay toda una posibilidad al medio. Entonces, por ejemplo, aquí yo, con respecto a los gráficos que les mostré antes, conté solamente 11 de los 198 análisis de la colaboración Atlas que se preocupan de acceder a esta región macroscópica que estoy mostrando aquí en el cuadradito. ¿Ya? Y esto motiva a hacer reinterpretación a estos modelos que predicen estados long-lived o más desarrollo de búsquedas experimentales en el caso en que la vida media de la partícula es macroscópica, que serían estas otras señales más raras. Y contarles que en el LHC y desde el punto de vista de la física teórica también, dada esta propiedad de la partícula que está bien motivada en muchos modelos más allá del modelo estándar, la gente ha propuesto nuevos detectores para ser instalados en, digamos, el anillo del LHC. Entonces, estos detectores, eh, de hecho hay uno que ya se aprobó, que se llama el phaser, ¿ya? Que busca partículas livianas con vidas medias macroscópicas del orden de cientos de metros en la dirección forward, ¿ya? Entonces, aquí en este gráfico estoy tratando de mostrarles, aquí aparece la colisión de protones, ¿cierto? Entonces, que serían los tres detectores de lo que hemos hablado, el Atlas, el CMS y el LHCb, colisiona los protones, de ahí se puede producir una partícula con larga vida media que viaja a 100 metros y yo pongo un detector 100 metros más allá, como el phaser, por ejemplo, y ahí la detecto. Hay otras propuestas que phaser y Maro, estos están aprobados, ¿ya? Hay otras propuestas de detectores que van en la dirección más transversa, ya que ustedes saben, el LHC les conté que está a 100 metros bajo tierra. Bueno, ¿qué pasa si pongo un detector como arriba del LHC, como onda en el suelo? Entonces, ahí hay una partícula que tiene vida media macroscópica, un poquito más pesada, o sea, con menos boost, y que puede producirse la colisión de protones y salir disparada para arriba. Y ahí hay propuestas de detectores como el Mazuzla, que son prácticamente detectores casi que de rayos cósmicos también, porque son cajas que me pueden servir para detectar rayos cósmicos y además partículas que vienen del LHC hipotéticas, que pueden viajar 100 metros eh, y que tienen largas vidas medias. Entonces, aquí hay una pequeña caricaturización ups, de la escala de masa a las cuales estos detectores nuevos posibles pueden acceder y en función de qué tan lejos están de la colisión inicial de protones. Entonces les cuento esto porque están pasando hartas cosas en el mundo de Collider Phenomenology y esto va a abrir hartas oportunidades también para ustedes si desean iniciar su estudio en estas cosas. Hay nuevos detectores que se están proponiendo motivados por modelos teóricos que responden masas de neutrinos, materia oscura y que predicen estas partículas de largas vías medias. O sea, sería como súper genial ver una señal en estas nuevas propuestas. Bien, entonces ahora en la práctica, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hago yo, digamos, cuando me levanto, me meto al computador, vengo a trabajar? ¿Qué hago? Este es el Theories Workflow que les quería contar, que les quería mostrar. Entonces, uno tiene su modelo teórico, ¿ya? ¿Qué significa esto? Uno tiene su Lagrangiano, ¿ya? El Lagrangiano es su modelo con todos sus parámetros, acoplamientos, masa de las partículas, etc. Entonces, si uno quiere hacer fenomenología, tiene que entender cuál es la señal que me va a dar ese modelo. Y eso significa encontrar observables, ya cosas que yo sé que el experimento va a poder reconstruir. Secciones eficaces de producción, eh, decay weights, tasas de decaimiento de mis nuevas partículas. Puedo definir mis variables cinemáticas, por ejemplo, la masa invariante de cierto estado, etcétera, etcétera. Variables que yo sé que van a ser características de mi modelo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un modelo de materia oscura que predice un candidato a materia oscura súper pesado, esa cosa tengo que tratar de explotar esa señal
¿ya? Porque yo sé que en el modelo estándar, por ejemplo, los neutrinos serían una partícula neutral eh, que atraviesa todo el detector, pero esa cosa yo sé que tiene poquita masa por oscilaciones de neutrinos. Entonces, si yo quiero ver algo distintivo, la materia oscura, pues, sería una variable de masa mucho más masiva si es que un modelo predice una materia oscura significativamente más masiva que el neutrino. Por ejemplo, entonces todas las búsquedas de materia oscura, modelos de materia oscura, la gran mayoría tratan de alguna manera caracterizar este observable de la missing transverse momenta que yo les conté. Y luego uno simula las colisiones usando herramientas tipo Monte Carlo, y aquí existe un montón de software en física de alta energía. Entonces, ¿se acuerdan al principio que yo les contaba de que esta cosa de la fenomenología era una sinergia bien importante entre teoría y experimento? En la práctica uno tiene que saber programar bien, saber entender qué hace el software, cómo se simulan las colisiones y ser capaz de implementar, digamos, codificar los efectos de los detectores. Porque yo sé de que la vida, digamos, no es tan fácil, no es tan simple, no es una vaca esférica, ¿no es cierto? Siempre. Entonces, van a haber ciertas incertezas asociadas a la reconstrucción de estos observables que tienen que ver con las incertezas de la misma maquinaria. O sea, un electrón no siempre voy a tener una resolución limitada, digamos, dada por el hardware de ese detector y la misma naturaleza mecánico-cuántica de las partículas me va a generar incertezas estadísticas también. Entonces, yo tengo que poder parametrizar esos efectos y para eso necesito de la información experimental. Entonces, los papers experimentales usualmente se publican eficiencias, usualmente se publican tablitas que se llaman cat flows, que corresponden a cuántos eventos yo perdí dado cierto corte o cierta restricción en cierto observable, cuántos eventos me quedaron, por ejemplo, luego de que yo quise decir, bueno, como mi modelo, mi señal, ahora ya hablemos ya, digamos, como en la cosa más estadística que las colaboraciones hacen, dado que mi señal predice masas invariantes de mi nuevo estado neutral mayores a 100 gigaelectronvolt, yo voy a requerir en mi análisis un corte, es decir, todos los eventos que tengan una masa invariante de esta partícula neutral menor a eso, los voy a descartar porque no me sirven esos eventos. No me van a ser útiles en, eh, en tratar de yo generar una confiabilidad estadística para decir encontré esta señal. Entonces los descarto. Entonces eso significa un cut. Entonces cada corte me va descartando, descartando hasta que yo ojalá me quede con algo. ¿Ya? Algo que yo pueda ver y que pueda cuantificar en una expected signal, que sería como una señal esperada. Y aquí necesito saber de estadística, etcétera. ¿Ya? Entonces, usualmente también las colaboraciones publican como recetas, así como una receta de cocina. Ojalá fuera tan detallada algunas veces de cómo hacer una reinterpretación. Es decir, qué tienes que hacer tú con esta información que yo te estoy dando como experimento para poder aplicar estos resultados a otro modelo. ¿Ya? Y esto también es algo que requiere del diálogo entre físicos teóricos y experimentales para así que ellos puedan proporcionar información útil. Entonces a mí me gusta harto esto de reinterpretar búsquedas del LHC en el contexto de los modelos que a mí me interesan. Y luego uno hace todo esto para una elección de sus masas, de sus couplings, del espectro de tu modelo, luego tiene que cambiar los parámetros y hacer todo el juego de nuevo, para poder tratar de explorar el espacio de parámetros fenomenológico al cual tú podrías llegar a acceder. Entonces quiero dar ejemplos concretos de cada uno de los pasos, digamos. Entonces, primero uno tiene que elegir su modelo, o sea, qué modelo quiere poner a prueba, qué modelo quiere caracterizar. Entonces, pensemos en el modelo de masas de neutrinos minimal, en donde yo considero que existe un solo estado de neutrino right-handed, digamos, más allá del modelo estándar, MN grande, va a tener cierto mixing y aquí le voy a agregar la vida media, ¿ya? Porque se han hecho búsquedas para el caso en que los neutrinos, esta vida media es súper, súper, súper chiquitita, ¿ya? Y no se han encontrado.
Entonces eso abre, digamos, el espacio de parámetros para decir, bueno, si no se ha encontrado, a lo mejor no lo estoy buscando bien. A lo mejor me estoy olvidando de que este neutrino en verdad puede vivir harto tiempo, entonces propongamos otra señal. Y eso es, por ejemplo, una de las cosas que he hecho yo con mis colegas. Entonces aquí está el lagrangiano de este modelo. Y hoy en día, estimadas, existe harto software para codificar modelos. Entonces acá les dejo algunos de estos software, Fine-Roots, ¿ya? Que es un programa que utiliza matemática para calcular las reglas de Feynman de mi modelo. Entonces hay reglas para cómo programar el modelo y si se meten al mundo de Collider Phenomenology se van a topar con estos UFOs, ¿ya? Que no son ovnis, son Universal Feynman Rules Output, ¿ya? Que es como una manera de archivo universal que los generadores de eventos Monte Carlo toman para yo simular las colisiones en tal o cual particular modelo. Entonces hay un repositorio de modelos, ustedes podrían eventualmente trabajar en tener esta expertise de codificar el modelo teórico eh, que requiere. Entonces, ese sería como el primer paso, tener todo en software para yo poder hacer algo y luego empezar a jugar y tratar de identificar qué observables pueden ser claves en identificar mi modelo. Y aquí me gusta a mí hablar de las smoking gun signatures, o cuál sería una señal que con alta probabilidad es única de este modelo. Porque hay muchos modelos que se parecen harto, entonces como que sería ideal encontrar señales que no quepa duda de que estás hablando de tal o cual modelo. Y esos modelos me gusta a mí poner a prueba. Entonces, podemos pensar en la señal, que sería, bueno, yo voy a pensar en un neutrino oscuro, ya, ese neutrino chiquitito que está ahí atrás, pero en verdad es un neutrino más masivo que los neutrinos del modelo estándar, que serían estos tres, n grande. A lo mejor se puede producir con bastante frecuencia en el gran colisionador de hadrones mediante el decaimiento de bosón W. Yo sé que el W decae a leptones y neutrinos. ¿Por qué no puede decaer a leptones y neutrinos pesados? El modelo, digamos, predice una alta tasa de este proceso y luego me puedo enfocar en ciertos decaimientos de este neutrino a leptones o quarks del modelo estándar. Pero además, yo estoy requiriendo que esta cosa tenga una vida media macroscópica, por lo que voy a tener un vértice desplazado, que sería este puntito morado. Entonces yo produzco este neutrino y lo hago decaer macroscópicamente con un vértice desplazado y con eso caracterizo mi señal. Se produce de esta manera, decae de esta manera y decae macroscópicamente. Entonces, la señal sería un neutrino pesado de la escala de los gigaelectronvolt, que es más liviano que las búsquedas actuales para estos neutrinos, por ejemplo, que decae con una vía media macroscópica a un leptón y displaced jets, que serían quarks hadronizados si estos F fueran quarks. Entonces, el displaced vertex es súper útil para discriminar con respecto a los procesos que yo ya conozco, porque yo sé que en el modelo estándar, por ejemplo, no existe ese proceso. Entonces no existe que aparezca una mancha de cosas, digamos, macroscópicamente en el detector, a no ser de que está fallado mi detector o hay background instrumental que se llama, que las colaboraciones tienen que, por supuesto, estimar, pero la norma, digamos, los background en este tipo de búsqueda son chiquititos, entonces son difíciles de cuantificar, pero son chiquititos, entonces teóricamente podría ser que si uno llegase a ver este tipo de señales, correspondan a partículas nuevas, ¿ya? Después de cierta masa. Entonces, bueno, uno genera su señal con simuladores de eventos Monte Carlo. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es lo que se llama un event display, que sería como todas estas líneas azules son como las trazas de partículas cargadas en las capas iniciales de, por ejemplo, el detector Atlas. Entonces, estos son como los pixel trackers, el inner tracker, ¿ya? Entonces, yo puedo identificar eh, estas trazas. Entonces, si se fijan acá, está la escoba, pues, o sea, hay un montón de actividad, hay mucha actividad que yo tengo que poder simular.
y hay un trabajo enorme en nuestra área de gente que se ha preocupado de simular estos procesos en código. Ya simular el hard process que se llama, que sería como lo que yo les dibujé antes, un protón con un protón, se transforman generan un bosón W y ese bosón W después decae a un leptón y un neutrino. Pero en verdad, esos protones son cosas compuestas, pueden radiar gluones, pueden salirme quarks, más encima se hadroniza todo esto porque yo no puedo ver esos quarks solo. Entonces, hay toda una cadena de cosas que pasan hasta yo poder llegar como a los subproductos finales, que serían estas partículas cargadas que yo veo acá. Hay mucha física detrás de todo esto que tiene que ver con la naturaleza inherente de Quantum Chromodynamics, ¿ya? Hay lectures infinitas de eso, o sea, esto es todo un área distinta también que uno puede seguir aprendiendo. Sin embargo, asumamos que entendemos esa caja negra ya de lo que está pasando aquí, yo puedo simular mis colisiones y existen herramientas como un software muy típico, o sea, muy utilizado, que se llama el MATLAB, ¿ya? Que en el fondo calculan los elementos de matriz de transición que son necesarios para entender la probabilidad de ocurrencia de producción o decaimiento de ciertas partículas. Y yo puedo generar una predicción, un cálculo para una cross-section o un decaimiento. Para mi modelo en particular, Beyond the Standard Model, por ejemplo. Obviamente toda la física del modelo estándar está en este software porque necesito saber lo conocido primero antes de saber lo que no conozco. Entonces, Pifia también es en un generador de eventos, Monte Carlo. Yo los uso bastante estos dos, por ejemplo. Y este se preocupa de todo lo que es Parton Shower and Hadronization, ya que tiene que ver con entender qué es lo que le pasa al quark cuando se hadroniza, por ejemplo, en un jet. Ya, entonces yo produzco, esto se los mostré al principio, el output de estas cosas son eventos, es decir, vino el protón con el protón, chocaron una vez, me generaron cosas. ¿Qué cosas? Bueno, yo caracterizo, le asigno una etiqueta a cada partícula con un numerito, ya y esto es lo que se llama el Monte Carlo PDE-ID. Por ejemplo, un 11 es un electrón, un 10-12 es el estado hipotético de neutrino, ¿ya? Y esta cosa corresponde a información del cuadrimomentum. Y aquí yo etiqueto qué estoy colisionando, ¿ya? Aquí estoy colisionando electrón-positrón. Y no me acuerdo qué es este número. Bueno, esta es la estructura. Al final uno tiene que en el fondo entender cuál es la nomenclatura, cuál es la jerga. Y existe una jerga, un acuerdo entre la comunidad de física de partículas que nació en estas famosas escuelas del Squash. Entonces, si ustedes se meten a ese link, por ejemplo, yo me voy a meter más rato para acordarme de estas cosas, ustedes pueden ver, bueno, cuál es la convención, cómo yo les digo a estos generadores, denme este output porque este output es útil para ser analizado. ¿Ya? Pero toda esta información corresponde al cuadrimomentum y características de los beams que yo estoy colisionando y numeritos que me dicen qué tipo de partícula es. Entonces, lo que yo hago después, si quiero poder hacer una estimación realista de mi nuevo modelo más allá del modelo estándar, es simular los efectos de los detectores y para eso tengo que cuantificar, por ejemplo, la eficiencia del detector o la respuesta del detector a un electrón que pasó o un muón o un vértice desplazado. Y también existen un montón de software para eso. Ya existe uno bien famoso que se llama el DELFS, eh, que básicamente toma los eventos que genera MATLAB o Pifia, toma los eventos de estos generadores Monte Carlo y los corrige por las eficiencias en respuesta en función a cómo es la geometría del detector, cuál es la aceptancia del detector, qué parte es más eficiente para detectar qué cosa, todo lo que hablamos al principio de esta cebolla, ¿no es cierto? Distintas capas de detección y uno lo puede utilizar, existen algoritmos de reconstrucción de jets, etcétera. Y para todo esto yo necesito información de los experimentos. Entonces, por ejemplo, los experimentos pueden publicar cosas de este estilo, gráficos de este estilo, en donde
tengo, por ejemplo, un vértice desplazado aquí y me dicen, mira, si el vértice desplazado tiene masa de 100 GeV o mayor y posee más de 10 trazas que salen de ese vértice, la eficiencia es del 0,3. ¿Se fijan? Ahí, 0,3, un 30%. Entonces digo, chuta, entonces, ah, yo quiero algo bien eficiente. Entonces, bueno, a lo mejor si mi modelo me predice vértices desplazados de un teraelectronvolt y varias trazas, ahí voy a estar cerquita del 1, ¿se fijan? Entonces ahí uno dice, bueno, mientras más masivo sea el vértice, más eficiencia voy a poder tener de detección, siempre y cuando esté en una región súper cercana a la colisión de protones, porque es ahí donde yo tengo la resolución de los trackers, ¿se fijan? Entonces, si estáis más lejos, por ejemplo, que sería, aquí estoy a 22 milímetros como máximo de por donde circulan los haces de protones, que sería, piensen en este, aquí por eso les puse este mono, este Event Displays de Atlas, está el tubo rojo porque es por donde circulan los protones chocan en el amarillo, se produce una partícula nueva con larga vida media, decae no inmediatamente, sino con una distancia que puedo medir y que puede ser de varios milímetros, pero si es de mayor a 38 milímetros, ya la eficiencia para reconstruir eso decrece, digamos, bastante. Entonces ahí uno juega con esta información y uno puede validar lo que dice el experimento, ¿ya? Por ejemplo, acá hay ciertas validaciones del pasado con respecto a estos análisis de displaced vertex que hemos hecho en donde, por ejemplo, Atlas dice, mira, la verdad es que la cota en la sección eficaz de producción de una partícula supersimétrica neutral que decae con un vértice desplazado, llamada neutralino, por ejemplo, se comporta así esta upper limit en la cross-section como función de la vía media de este gallo. Entonces yo puedo simular todo lo que les dije y llegar a mi estimado y me calza con lo que dice Alba, entonces, fantástico, puedo reproducir esta eficiencia y puedo aplicarlas después quizás a otro modelo. Y esto es lo que tiene que ver con la reinterpretación, uno puede hacer eso, uno puede proponer estrategias nuevas, ¿ya? Y por eso tenemos trabajo, digamos, los fenomenólogos de partículas, porque no siempre las estrategias son óptimas para los modelos que uno está pensando. Ya uno puede optimizar ciertos cortes y ganar eficiencia, por ende tu señal va a ser más clara. Y ya al final como del workflow, de la manera, digamos, de hacer las cosas, uno puede estimar lo que se llama la expected signal o un upper limit bajo el criterio de no observación de cierto estado o la signal strength, etc. Entonces, aquí yo les estoy mostrando este plano del mixing del nuevo neutrino estéril, más pesado que el modelo estándar, o right-hander, o estéril, o heavy neutral lepton. Perdón si utilizo mucha jerga, pero como que se dice de tantas maneras distintas que cuando lean heavy neutral lepton, sterile neutrino, right-handed neutrino, heavy neutrino, son todas cosas como, bien, como parecía, ¿ya? Este N grande. Bueno, nosotros propusimos una estrategia de detectar este neutrino pesado con vía media macroscópica en Atlas, por ejemplo. Hicimos todo el workflow y luego calculamos estas líneas, ¿ya? Y todo lo que está dentro de esta línea, contenido dentro de este contorno, corresponde a una región de exclusión. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Mira, esta cosa negra, o sea, perdón, gris, oscuro, son las búsquedas experimentales actuales. Hay nuevas búsquedas que no están incluidas en este gráfico, ¿ya? Pero son experimentos, son resultados de los experimentos que ya han publicado. Entonces dicen, mira, en la naturaleza no puede existir un neutrino más pesado que el modelo estándar con una masa de 10 gigaelectronvolt y mixen de día a la -5 porque si no lo hubiese visto. Entonces nosotros decimos, bueno, si tú en verdad en la naturaleza existe algo de 10 gigaelectronvolt con día a la -7, los experimentos todavía no acceden a esa región, pero nosotros proponemos una estrategia para acceder a esa región.
Y hasta el día de hoy, esta estrategia, las diferencias entre azul y rojo corresponden a más estadística nomás. Básicamente, las colaboraciones experimentales hicieron estas búsquedas, pueden acceder a espacios de parámetros fenomenológicos que antes no pueden acceder. Entonces, esto ayuda a hacer como el caso, el physics case que se llama, para descubrir estos estados, con propuestas experimentales que los experimentos en verdad podrían hacer. Pero si a los experimentos no les interesa este modelo, quizás nunca hubiesen como entendido ese espacio de parámetros. Entonces, como súper importante, creo yo, esta sinergia entre fenomenología y tratar de hacer recomendaciones a los experimentos también para buscar nuevas cosas. Ya, entonces, este trabajo es relativamente, bueno, en 2022, no tan viejo. Y eso es lo que ya les dije, o sea, esta estrategia, esta manera, proponer esta señal, decir, mira, este neutrino puede que tenga vía media macroscópica, puede que decaiga de esta manera, esto es lo que tú podrías llegar a obtener en el LHC con este modelo, resulta ser súper poderoso, ¿ya? Porque hasta el día de hoy ninguna estrategia puede acceder a ese espacio de parámetros porque si no estaría todo gris acá. ¿Ya? Entonces este es un solo ejemplo de un modelo en particular. Y así hay un montón de otros modelos. Entonces, eh, la fenomenología de colliders es súper activa, ¿ya? Porque siempre los experimentos eh, están publicando nuevos resultados, entonces uno puede tomar esos resultados y decir, bueno, ¿cómo se traduce esto a mi nuevo modelo? Y por supuesto hay upgrades de los experimentos, hay propuestas de nuevos experimentos, y cada vez hay más modelos también. Hay gente desde el punto de vista más teórico que se preocupa de construir modelos consistentes que expliquen cosas más allá del modelo estándar. Entonces, ¿qué más se puede estar escondiendo en los experimentos? Bueno, lo que acabo de decir, o sea, hay un montón de motivaciones. Volvemos acá a la parte inicial de la lectura anterior. Un montón de motivaciones para buscar nueva física. Y esta nueva física no siempre se busca en los experimentos. Quizás el experimento adecuado no existe todavía, ya como el caso de los experimentos de largas vías medias que les contaba, se están proponiendo esas cosas. Muchas veces los análisis experimentales eh, necesitan de más personas, de más gente para poder hacer las cosas. O sea, un análisis experimental es una tesis de doctorado de alguien. El calcular quizás alguna incerteza experimental a cierto observable es harto trabajo. Entonces, de repente falta gente. No hay el experimento óptimo para tu modelo, esto ya lo dije. Ni siquiera a lo mejor yo he pensado en una predicción como tan distintiva. Entonces, se necesita gente que haga fenomenología en partículas, en colliders, de nuevas partículas en colliders, BSM Particle Phenomenology, ya para poder hacer predicciones realistas y que se puedan realmente poner a prueba en los experimentos. Es decir, cuantificar la respuesta de los detectores a tu modelo, etcétera, etcétera. Y la teoría, en el fondo, conoce o se topa con la realidad, porque de repente uno puede pensar de que las cosas son todo de rosa, ¿no es cierto? Todo así bright, todo compuesto, todo en orden, pero las cosas de repente salen mal, pues entonces uno puede estar así como la Penny, toda metida en su computador, ¿no es cierto? Sin dormir, tratando de pensar qué puede estar pasando mal. Pero este es un camino súper bonito, estimadas. O sea, es súper fructífero, es súper dinámico, se necesita saber harto de teoría y harto de experimentos. Por supuesto, más de teoría, porque uno quiere, para caracterizar una señal, necesita entender cómo es tu modelo, cuáles son los números cuánticos de tus nuevas partículas, qué dinámicas hay detrás de la generación de mis eventos, cómo los puedo producir esta partícula, etcétera. Son cosas que nacen de la física teórica, sin embargo hay que estar súper conectada con el experimento. Y aquí les hago un resumen de cómo sería el camino de un fenomenólogo o fenomenóloga
primero caracterizar la física más allá del modelo estándar. Aquí ya lo pongo bien en concreto, o sea, construir tu modelo o codificar el modelo ya construido, digamos, identificar los canales de producción, identificar los decaimientos, utilizar software, pensar en el diseño de esta cosa, cómo voy a simular las colisiones de protones, qué observables voy a usar y nuevamente cómo identifico esa señal experimental, qué simulación del detector voy a usar algo estándar, estoy pensando en señales exóticas, etcétera, etcétera, qué información me han dado los experimentos, y así. Entonces, este camino, este workflow, y ya me estoy acercando al final, eh, abre oportunidades, porque se necesita gente experta en caracterizar esta nueva física. Esto significa eh, preguntarse, bueno, mi extensión del modelo estándar que yo quiero crear va a tener qué simetría adicional. ¿Voy a extender la simetría de Gates del modelo estándar o no? ¿Voy a incluir neutrinos estériles? ¿Cuántos? ¿Cuántos necesito para responder qué? Entonces, uno puede hacer model building, ya harta gente trabaja en eso, y también model coding, que es implementar tu modelo en software para poder ponerlo a prueba, porque si no, en la práctica, ya es como que ya el tiempo del pasado ya pasó. O sea, obviamente hay herramientas, la tecnología avanza, entonces es importante meter las manos al computador y ser capaz de cuantificar estas cosas ya en concreto, y hay harto software para ello. Monte Carlo, uno puede trabajar en lo que es el desarrollo de nuevas herramientas. Por ejemplo, yo quiero hacer un código que mejor me simule la respuesta de mis partículas a cierto detector. Eh, Puedo pensar en ir en esa dirección, y esa dirección también involucra entender cómo usar las máquinas. Entonces, por ejemplo, cuando uno simula muchos eventos en MATLAB, uno está escaneando este espacio de parámetros, ¿no es cierto?, en masa coupling, y genera varios eventos y se demora. Entonces, uno utiliza, no sé, pues un clúster de computadores y tiene que saber usar la nube o usar un batch system. Entonces, todas estas herramientas de computacionales son importantes ir ya adquiriendo porque uno las va a usar, ¿ya? Bueno, ojalá todo se pudiese hacer en la nube hoy en día. eh, Esa es una dirección que es bueno, gente que explore eso, porque para allá vamos, pues, o sea, tratar de pagar por servicios de cómputo en vez de tener tus máquinas, eso es algo que también he estado pensando. Pero bueno, es más fácil quedarse con lo que uno conoce, pero es importante salir de la zona de confort también. Entonces aquí se necesita harta expertise, en lo que se refiere a identificar señales, diseño de nuevas observables en colisionadores, cómo reinterpretar los datos. eh, y aquí quiero destacar que la comunidad de High Energy Physics cada vez más está priorizando el hacer todos los códigos públicos. Y de hecho hay repositorios como GitHub o Zenodo, en donde ahora tú puedes citar como tu código. Entonces, igual esto es importante porque un poco transparenta el trabajo, y además lo hace open access para que otra gente pueda usar tu código. Entonces, por ejemplo, si yo hice una reinterpretación y validé una búsqueda de Atlas o de alguno de los experimentos del LHC, la hago pública, bueno, otros grupos que estén pensando en señales parecidas pueden tomar ese código y alguien ya se dio el trabajo de hacer la validación, entonces lo puede usar para otro modelo. Y te pueden citar ahora con Zenodo. Entonces, ir en esta dirección Open Access me parece que es fundamental en lo que viene. Acá les doy un ejemplo. Uno puede proponer eh, nuevas búsquedas. Entonces, por ejemplo, aquí quiero destacar un trabajo de materia oscura. Entonces, la materia oscura, modelos que predicen candidatos a materia oscura, se pueden buscar de muchas formas, ¿ya? Eh, Están los típicos experimentos de direct detection que funcionan parecido a los experimentos de neutrinos, en donde yo, por ejemplo, tengo un tanque con un gas, como xenón, por ejemplo, y espero a que una partícula de materia oscura interactúe con el núcleo de ese gas. Y registro el evento de colisión de una manera análoga.
Puedo pensar en materia oscura que se produce, por ejemplo, de gamma rays, por ejemplo, y estos son los experimentos de detección indirecta, no sé, por ejemplo, experimentos como el Cherenkov Telescope Array, en Chile, por ejemplo, observatorios ya astronómicos pueden detectar estas cosas, o hay planes, hay estrategias para hacerlo, y colisionadores. Entonces yo estoy enfocada en colisionadores. Y la típica manera de buscar materia oscura en colisionadores eh, se caracteriza por un observable que es la missing energy, que es lo que yo les contaba. Y resulta que como yo tengo mucha energía perdida, en verdad yo necesito otra cosa en mi evento para poder caracterizar esta señal. Ya estas son las que se llaman las mono jet searches. Entonces requiero mucha missing energy, que viene de esta partícula Chi, neutral, hipotética, materia oscura, en asociación con algo que radió una partícula del modelo estándar. Entonces, para ver nada, tengo que entender todo lo que está pasando en el evento si quiero poder reconstruir esto observable de la missing transverse momenta o missing energy por conservación de momentum. Eso va a ser todo lo visible, es menos todo lo invisible en el plano transverso. Pero aquí yo en un trabajo propuse, bueno, que para ver algo, en verdad no es necesario entender todo, pero sí una característica clave. Es que, ¿qué pasa si la materia oscura en verdad viene de un sector oscuro en donde no existe solamente la materia oscura, sino que además otra partícula también de este sector desconocido, que hay dos, por ejemplo, cuya materia, en la cual la materia oscura fue un subproducto del decaimiento de esta y esta tiene larga vida media. Entonces, tú puedes conocer la masa de esta partícula porque conoces ese vértice desplazado, conoces la dirección del momentum de ese objeto desplazado y puedes proponer una estrategia. Entonces, por ejemplo, solamente con la cinemática de los eventos, uno puede quizás, si es que la materia oscura viene de un modelo en donde existen todos estos distintos estados, yo puedo proponer una variable de masa de este sistema con la suposición de que conozco este vértice desplazado. Eventualmente quizás podría acceder a la masa de la materia oscura en colisionadores. Este tipo de trabajo me parecen a mí súper interesante eh, porque hay harta creatividad aquí en el diseño observable y algo que me gustaría seguir haciendo. O sea, desde el 2018 que no trabajo en estas cosas, así que igual lo quise destacar porque creo que se necesita. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, sería ideal que tu señal fuese altamente distinguible de otros modelos? Bueno, el diseño de nuevos observables va en esa dirección, porque me van a permitir quizás maximizar alguna propiedad propia, valga la redundancia, de cierta predicción teórica de mi modelo. Entonces, esto creo que es súper bonito. También pensando ya más en la colaboración con la gente que trabaja en las colaboraciones experimentales del LHC, creo que es súper importante fomentar esta colaboración. Hay mucha expertise de los experimentos que uno puede aplicar en fenomenología de colisionadores y fenomenología en física de altas energías en general. Eh, por ejemplo, el mundo de Machine Learning. Y esto es algo que cada vez tiene más impacto, creo yo, porque me permite quizás discriminar mejor señal de los backgrounds. Y esto es algo que se ha utilizado arduamente en el mundo de jet physics, porque jet physics, al final un jet va a ser un depósito de energía en un calorímetro. Entonces yo puedo clasificar imágenes, ¿ya? Y poder distinguir distintos tipos de jets quizás con algoritmos de machine learning. Eh, y para eso creo que es súper importante hacer team building con los experimentales. Aquí estoy yo con mi colega Francisca Garay, acá en la Católica, que siempre hemos tratado de colaborar juntas, digamos, potenciar nuestras áreas de investigación para hacer cosas choras, entretenidas, novedosas, y estamos tratando de ir en esta dirección. Por ejemplo, jets que se ven distintos a los jets del modelo estándar, me pueden aparecer en modelos en donde tengo nuevos escalares, por ejemplo, eh, parecidos quizás al bosón de Higgs, pero son cargados. ¿Ya? Entonces,
delta más más. Entonces estas cosas pueden generar jets que son quizás más gorditos, más anchos. Y yo los puedo reconstruir y puedo diseñar, puedo utilizar, observar este Jet Charge Observable, se remonta a Feynman, que es la carga eléctrica del jet, y puedo así incluir variables en mi análisis de discriminación señal versus background, y puedo con Machine Learning hacer estas métricas, establecer estas métricas de significancia estadística, de cuánta ganancia tengo en eficiencia o en la capacidad de identificar una señal en función de qué tan bien soy capaz de rechazar ese background, porque al final yo estoy buscando una aguja en un pajar en el LHC. Son tantos los eventos que uno tiene que pensar en maneras novedosas, inteligentes, de discriminar la nueva física, porque a lo mejor está tan escondida en los datos que no la veo. Entonces estas cosas son súper útiles también para fenomenología. Uno también puede pensar en la complementariedad con otros experimentos. Ya aquí y contrastar la predicción teórica de su modelo con los datos. Entonces acá les quise poner un ejemplo de otro software, y ya les prometo que estoy terminando, que se llama Micromegas, que es un código que me calcula la abundancia de materia oscura, por ejemplo, y uno puede poner su modelo y ver si esa abundancia satisface constraints experimentales actuales de la colaboración Planck, por ejemplo. ¿Ya? Y así uno puede decir, ah, bueno, mi modelo la verdad es que satisface un candidato a materia oscura. Por ejemplo, este es un ejemplo de un trabajo en donde existe un modelo con un candidato a materia oscura que le llamamos eta. Uno puede calcular la sección eficaz que va a tener esta cosa en experimentos de detección directa, por ejemplo, como el xenón, ¿ya? Que les comentaba antes, que este tanque parecido a los experimentos de neutrinos, y uno puede complementar su predicción con qué dirían experimentos de detección indirecta, por ejemplo, el Cherenkov Telescope Array, CTA here, y establecer así como un mapeo de qué experimentos diferentes pueden acceder a qué región de parámetros de tu modelo y si eso satisface o no constraints experimentales de materia oscura. Y uno puede ya pensar en cosas diferentes, por ejemplo, más allá de colisionadores. O sea, estos dos últimos ejemplos quiero destacar eso. O sea, me enfoqué en colisionadores, pero uno puede pensar en fenomenología en otro tipo de experimentos, materia oscura o quizás experimentos de neutrinos. Entonces aquí quiero destacar en este trabajo, estamos proponiendo una estrategia de búsqueda para una partícula supersimétrica livianita que decae varios metros después de ser producida en rayos cósmicos, por ejemplo, decae dentro de la aceptancia del supercamillocante. Entonces estimamos esta probabilidad de ocurrencia y resulta que cuando uno compara los límites con propuestas futuras de experimentos propuestos, bueno, el phaser ya está aprobado, pero experimentos en la frontera de la vida media, para cierto caso de producción, si la partícula eh, supersimétrica, este neutralino que estamos tratando de encontrar si se puede buscar o no, es producida mediante mesones tipo D, resulta que los límites no son tan competibles, no compiten tanto con lo que ya hay. Pero si esta cosa se produce por kaones, Super Kamiokande es capaz de excluir toda esta región del espacio de parámetros. Entonces, wow, ¿por qué no usar Super Kamiokande para buscar Beyond the Standard Model Physics también? Que es un experimento que es diseñado para física de neutrinos, pero quizás yo lo puedo utilizar también para descubrir cosas más allá del modelo estándar. Y quiero ya terminar contándoles que en Chile eh, la física de partículas, tanto en fenomenología como en experimentos, está creciendo bastante. Ya hoy en día Chile está en un proceso de trámite de incorporación como estado asociado al CERN. Ya acá hay varias universidades que colaboran con CERN, con los experimentos del CERN. Sin embargo, pasar a ser Estado asociado abre oportunidades a la industria del país. Y esto es súper importante también para generar oportunidades por ejemplo, becas o licitaciones de empresas y un poco culturizar a la población en las maravillas que puede traer esta ciencia y la ciencia social. CERN
El CERN es un laboratorio de exploración científica eh, que impacta, digamos, distintos aspectos de la sociedad, tecnología, física fundamental, desarrollo de conocimiento, educación, etcétera, etcétera. Entonces, esto es súper importante, bueno, creo yo, como comunidad latinoamericana, que sepan que Chile está en este proceso. Brasil es el otro Estado miembro en Latinoamérica. Y nosotros somos parte de este Instituto Milenio, en donde además de trabajar en física teórica, fenomenología y experimento, quería destacar una actividad muy bonita de outreach, aprovechando que estamos en la Women Conference, por si conocen a niñas, digamos, menores a 15 años, que estén interesadas en aprender física de partículas. Tenemos un taller científico llamado Niñas Atómicas, del cual estamos súper orgullosas. Hemos participado también en las escuelas latinoamericanas del CERN. Hubo una en Chile en marzo de 2023. Y bueno, terminar, espero haberlas convencido de que esta es un área bien definida. O sea, un poco eso quise hacer, mostrarles qué es lo que pasa en la realidad, cuáles son las motivaciones, cómo se trabaja, qué oportunidades pueden haber. Es necesario hacer fenomenología más allá del modelo estándar, porque no queremos perdernos de los efectos de la nueva física. Si es que existen en el HC, la idea es minimizar la probabilidad de que estos pasen desapercibidos. Ese es como mi approach a esta ciencia, y se necesita un montón de expertise en hacer modelos, en codificar estados observables, en entender el tratamiento estadístico, en proponer nuevas maneras, quizás con Machine Learning, de discriminar procesos por sobre los backgrounds del modelo estándar. Por ende, las necesitamos. Así que si alguna tiene dudas o, o comentarios o quisiera como preguntarme algo, se pueden revisar mi información de la página web en la página de la conferencia, o mandarme un correo.